A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. The man had relation with El hombre se llegó a Eva. and she conceived Ella and bore concibió, Cain, saying, dio a luz a Caín I have y dijo, produced a man with the he help of the adquirido un Lord. hombre con la ayuda del Señor. Next she bore his Después brother Abel. dio a luz a Abel, el Abel hermano. became a keeper of Abel flocks, era pastor de Cain ovejas a tiller of the y soil. Caín trabajaba en el campo. In the course of time, Pasado un tiempo, Cain brought an offering Caín to the Lord, ofreció al Señor dones de los frutos del campo, while Abel for his y Abel part ofreció las brought one of the primicias first y la grasa firstborn of his de flock. sus ovejas. The Lord looked with favor El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, on Cain and his y no offering. se fijó en Caín ni en su ofrenda. Cain greatly Por resented lo cual the Caín se and was enfureció crestfallen. y andaba abatido. So the Lord said to Cain, El Señor dijo a Caín, Why are you so resentful? ¿por qué te enfureces y andas abatido? If you do well, Cierto, si obraras bien, estarías animado. not, Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, his urge is towards you, y aunque viene por yet ti, you can be his tú master. puedes dominarlo. Cain said to his brother Abel, Caín dijo a su hermano Abel, Let us go out into vamos the al field. campo. When they were in the Y field, cuando estaban en el campo, his brother Caín atacó a su hermano Abel y lo the mató. Lord asked Cain, El Señor dijo a Where Caín, is your brother Abel? ¿dónde está Abel tu hermano? I Respondió do not Caín, know. no sé, I am my brother's ¿soy yo el guardián The de Lord mi said hermano? then, El Señor, What had you done? Señor le replicó, Listen, ¿qué has your hecho? brother's blood La cried sangre de out tu hermano me está gritando desde la tierra. Therefore, you shall be Por eso from the te soil. maldice esa tierra que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. He shall no longer Aunque give you trabajes la tierra, no volverá a darte su fecundidad. on the earth. Andarás errante y perdido por el Cain mundo. said to the Lord, Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Hoy me destierras de aquí. Tendré que ocultarme de ti, andando errante y perdido por el mundo. Y el que tropiece conmigo me matará. El Señor le dijo, If anyone kills Cain, el que te mate a Caín lo pagará 7 veces. the Lord put Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien tropezase con él, no lo matara. Adam again had relations Adán with his se wife. llegó otra vez a su mujer, She gave birth to a que son, concibió, whom she called dio a luz un hijo y lo llamó Ser. God has granted me more offspring, Pues dijo el Señor, me ha dado un descendiente because a Cain cambio de Abel, asesinado por Caín. verbum Domini. Offer to God a sacrifice. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. God the Lord has spoken. El Dios de los dioses, el Señor habla. From the rising of the Convoca sun la to the tierra setting. de oriente a Now occidente. for your sacrifice No te do I reprocho rebuke you, tus sacrificios, for your burnt pues offerings siempre are before están me tus always. holocaustos ante mí. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. Why do you recite my ¿Por qué statutes recitas mis and preceptos, profess my tú covenant que with your detestas mouth? mi enseñanza Though y you te hate echas discipline a la and keep espalda my words behind mis you? mandatos? Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. You sit speaking against Te your sientas brother, a hablar against your contra tu mother's hermano, son. deshonras al hijo de tu madre. When you do Esto these haces things, shall I y be me deaf to voy it? a callar. Or do you think that I am ¿Crees like que your son? soy como tú? I will correct you Te by acusaré, throwing them up te before lo your echaré eyes. en cara. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza. The Lord sent me to bring glad tidings to the poor. El Señor ha enviado para traer saludos a los pobres y dar esperanza a los cautivos.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The Pharisees came En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? Amen, I say to you, Les aseguro no sign. que no se le dará un signo a esta generación. Then he left them, Los dejó, got into the boat, se embarcó de nuevo and went off y to the fue a la otra orilla. Et quam Domini. The Pharisees in today's gospel Los fariseos en el Evangelio del día de hoy, los jefes y maestros de la ley, le pidieron a Jesús un signo en el Evangelio de hoy. do we not often Es que nosotros no hacemos lo mismo con frecuencia cada vez que oramos, ask for a sign, pedir un signo. something Algo truly que es verdaderamente que es lo que es una afirmación de que mi voluntad se hará para mí, instead of God's will? en lugar de la voluntad de Dios, que se haga para mí. Por supuesto, no hay nada intrínsecamente malvado acerca de querer visible o tangiblemente o sensiblemente que se respondan las oraciones de uno, pero es que debe ser ese el motivo de la oración. Say not. Dicen los maestros espirituales que no. Los fariseos hacen esto hoy a causa de su propio beneficio. Quieren estar seguros de que Jesús, Is indeed who the de hecho, es quien dicen que es el Mesías que habría de venir, según jealous of him. dicen. Pero también están muy celosos de él. Su motivo es erróneo. We not often Es que nosotros a veces no hacemos lo mismo. when we pray, Cuando oramos, ask for a sign. pedimos un signo. Esa petición, cuando es cumplida, nos hace sentir felices, nos complace. La respuesta de Dios nos complace. Los fariseos querían que sus necesidades fueran cumplidas por un signo y los haría sentirse felices, los hubiera complacido, les hubiera dado felicidad. Si es que Jesús, este gran sanador, Done for them, hubiera hecho para ellos, por ellos, precisamente lo que ellos habían pedido. and yet if God is, Sin embargo, si Dios es Dios, why even ask him? ¿por qué entonces siquiera pedirle un signo? Why even ask him for a specific? ¿Por qué siquiera pedirle una intención especial, un signo, si ya Él sabe lo que necesitamos, incluso antes de pedírsela? Pues por supuesto que Él es Dios. Así que tomémoslo un paso más allá esto. ¿Por qué orar entonces? If God knows what it Si is, Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes de pedírselo, precisamente porque es Dios y Él lo conoce todo, and Augustine says, San Agustín dijo, God should ¿por qué es que Dios debe pedirnos a nosotros que oremos cuando Él sabe lo que necesitamos antes de pedírselo? Y quizás eso nos deje perplejos si no nos damos cuenta de que nuestro Señor no quiere saber lo que nosotros necesitamos, porque Él es Dios y por supuesto que ya lo sabe, sino que Él quiere que más bien nosotros ejerzamos nuestro deseo through prayers, por mediación de la oración, then de modo que entonces podamos recibir apropiadamente lo que es que Él está preparando para darnos. that's the purpose of prayers. Y ese es el propósito de la oración según San Agustín. Su don es muy grande en sí, pero nuestra capacidad es demasiado pequeña para recibirla. Why God should ask ¿Y por qué es que Dios debe pedirnos a nosotros que oremos cuando Él sabe lo que necesitamos incluso antes de pedírselo? Quizás esto nos deje perplejos si no nos damos cuenta de que nuestro Señor, nuestro Dios, no quiere saber lo que necesitamos, porque como Dios, Él tiene que saber lo que queremos,
sino que Él más bien quiere que ejerzamos nuestro deseo de ello, desire for el deseo de ello, por mediación de la oración, de modo que nosotros podamos estar dispuestos apropiadamente para recibir precisamente lo que Él está preparándose para darnos. This leads to our happiness. Esto nos conduce a nuestra felicidad. The church has Es por eso que la Iglesia siempre ha enseñado que de hecho el deseo de Dios es un deseo de felicidad y que el deseo de la felicidad, trátese o no del hecho de que el individuo lo sepa, por ejemplo, los agnósticos o los ateos, el deseo de la felicidad, incluso en cuestiones seculares, es simultáneamente un deseo por Dios a la larga. interesting. The Catechism Es muy interesante, el Catecismo de la Iglesia Católica tiene dos hermosas secciones. Una se intitula El deseo de Dios and the other one, y la otra, 3/4 of the way, como a 3/4 partes del camino en el Catecismo, y está muy distante la una de la otra. El deseo de Dios está al comienzo en el the desire for happiness. párrafo 27 y el deseo de la felicidad está mucho más abajo en la sección que se llama las bienaventuranzas, el deseo de la felicidad. Bajo el deseo de Dios leemos esto: el deseo de Dios está escrito en el corazón humano porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios nunca deja de atraer a Dios hacia sí mismo. Únicamente en Dios es que Él encontrará la verdad y la felicidad que nunca dejando de buscar. It's a very telling paragraph. Es un importante párrafo, ¿verdad? El deseo de Dios es de hecho un deseo de felicidad. El deseo de Dios está escrito en el corazón humano porque Dios ha sido creado por Dios y para Dios, y nunca cesa Dios de atraer al hombre hacia sí mismo, incluso cuando están en pecado mortal. Uno todavía puede recibir una gracia real, no una gracia santificadora. La santificadora la hace a uno participante en la vida de Dios. Eso se ha perdido por el hecho de que el pecado mortal se ha cometido. Pero uno todavía puede recibir una gracia, y es Dios que no cesa de llamarlo al hombre hacia sí mismo. Es más, será esa gracia que quizás sea, digamos, encontrarse con un amigo en camino hacia la confesión y le dice así: y la persona que tiene pecado mortal, esto es una gracia real, y le dice: ¿quieres venir conmigo a confesarte? Deja el auto aquí en este estacionamiento. Esta es una gracia real. God never ceases Dios nunca deja de llamar a la persona hacia sí mismo. only in God will he Únicamente en Dios es que encontraremos la verdad y la felicidad que Él nunca deja de buscar. Number 27 goes on. El número 27 dice también, citando Council, al Segundo Concilio Vaticano, number 19. The número 19, que la dignidad del hombre descansa sobre todo en el hecho de que Él ha sido llamado a la comunión con Dios. invitation to Esta invitación a la conversión, a conversar con Dios, se dirige al hombre tan pronto como llega a ser. as soon as he is born. No tan pronto como cuando nace, sino tan pronto como cuando llega a ser. From the womb, Del vientre yo te conocí. from before the Desde antes del vientre yo te conocía. argument against abortion. ¿Quiere uno un argumento contra el aborto? Ahí está, ahí mismo, número 19. Dios lo dice, en el Segundo Concilio Vaticano se dice: esta invitación a conversar con Dios se dirige al hombre tan pronto como cuando él llega a ser. Man exists. Porque si el hombre existe, es a causa de que Dios le ha creado por medio del amor, y por medio del amor se continúa sosteniéndolo él en su existencia. Él no puede vivir plenamente de acuerdo con la verdad, a no ser que él libremente reconozca ese amor y se confíe a sí mismo y se entrega a su Creador. We are called to intimacy. Hemos sido llamados a la intimidad con Dios, a buscar la verdad. Anna Beretta Mola, San Juana de Montserrat Lola, que entregó su propia vida en lugar de abortar a su niño, fue canonizada como santa in 2004. en 2004. Child, by the way, Y ese mismo niño que ella no abortó, una niña, más tarde estuvo en Roma para la beatificación de su madre y para la canonización de su madre. can you imagine?
y fue testigo de ello. Personalmente, ¿se lo imaginan? Estar presente para la canonización y la beatificación del padre de uno, de la madre de uno. Saint Gianna Beretta Mola said, San Juana de Moterolora dijo que el secreto de la felicidad es vivir momento a momento y dar gracias a Dios por todo lo que Él en su bondad nos envía a nosotros un día tras el otro. Thomas Jefferson, one of the Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de nuestra nación, ha dicho que la atención de la vida humana y la felicidad y no su destrucción es object of el primer objeto de un buen gobierno. the care of human life La atención de la vida humana y la felicidad y no su destrucción is the first and only es el primer objetivo, el único objetivo de un buen gobierno. and then under the section titled Y bajo la sección intitulada El deseo de la felicidad, ya escuchamos sobre el deseo de Dios en el párrafo 27. now the desire for happiness Ahora el deseo de la felicidad, párrafo 17-18, donde comenzamos a discutir las bienaventuranzas que se nos han dado a nosotros en el Sermón de la Montaña, en la Biblia, en el Evangelio. Dice así, las bienaventuranzas son el deseo de la felicidad natural. Es el deseo de origen natural, divino. Dios lo ha puesto en el corazón humano para poder atraer al hombre hacia aquel que únicamente puede cumplirlo. only God alone Solo Dios, tan solo Dios puede cumplir ese deseo de la felicidad y lamentablemente, amigos, la gente busca la felicidad en cosas que piensan que van a darles felicidad, pero tan solo por un momento ocasional, drug addiction breve, la drogadicción, por ejemplo, el alcoholismo, adulterous relationship las relaciones adúlteras, ilícitas, internet pornography la pornografía de la internet. God desires Dios decide he desires y a quiere cosas mayores para ti. Él quiere una felicidad duradera para ti. St. Augustine says San Agustín dice, nosotros todos queremos vivir felizmente, ¿no es the cierto? whole human race Y en la totalidad de la raza humana no hay nadie que no haya asintido a esta proposición, incluso antes de haber sido articulada completamente en la vida de la persona. Es decir, él ya ha buscado la felicidad, lo sepa o no. ¿Y por qué? Porque Dios ha plantado esa simiente en el corazón humano, únicamente Él puede cumplirla. ¿Y cuál es su cumplimiento? Pues entrar al cielo a la larga para toda la eternidad y para estar allí para siempre. Esa es la visión beatífica. that's it Y es eso. the foretaste of which El possible presabor de lo cual es posible en esta vida through a worthy por reception medio de una recepción digna de la Santa Comunión, you receive the en que uno recibe la misma oferta de Dios mismo. Jesus Christ truly present Jesucristo verdaderamente presente, cuerpo, sol, alma y divinidad, y que Dios tan solo estará con uno para toda la eternidad en la visión beatífica. Por eso se dice que la Eucaristía es la cumbre de la totalidad de la vida cristiana, porque provee on earth while lo que es en la tierra mientras todavía vivimos, esta beatitud que esperamos poseer. St. Augustine goes on San Agustín también dice, ¿cómo es entonces que yo le busco, Señor? Porque al buscarte a Dios, busco una vida feliz. Permíteme buscarte para que mi alma pueda vivir, porque mi cuerpo obtiene vida de mi alma y mi alma obtiene vida de ti. and that continual Y eso, feeding esa alimentación continua, for God, God tú en busca de Dios y Dios llenándote a ti, is por excelencia es la recepción digna de la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino ha dicho que en cuanto a la felicidad, Dios tan solo nos satisface. God alone satisfies. Dios tan solo nos satisface. The Beatitudes are at the heart Las bienaventuranzas se encuentran en el corazón de la prédica de Jesús. Dijimos el domingo que estamos en el Evangelio que proclamamos el sexto domingo del tiempo ordinario,
de Mateo capítulo 5, después de que da Jesús 12 of Matthew chapter 5. el sermón sobre la montaña, nos enteramos el domingo que las bienaventuranzas son las siervas de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos que Cristo no vino a abolir, sino para cumplir, hacer cumplir esa letra estricta de la ley, y las bienaventuranzas son el espíritu hermoso de la ley. Las bienaventuranzas son el corazón de la prédica de Jesús, toman la promesa hecha al pueblo desde la época de Abraham. Sin embargo, las bienaventuranzas llenan, cumplen esto no por la posesión de un territorio terrenal como fue prometido a los israelitas, sino que por, a la larga, al reino de los cielos. Esto es así, y la visión beatífica que una vez querremos obtener, verán lo felices que serán, no tan solo orientados hacia un territorio terrenal, como le fue prometido a Abraham y sus seguidores, sino que por mediación de Cristo, a la larga, al mismo reino de los cielos, la visión beatífica, es decir, el deseo de la felicidad. Las bienaventuranzas toman el rostro de Jesucristo y retratan su caridad, expresan la gloria de su pasión y de su resurrección. Las bienaventuranzas echan e iluminan las características de la vida humana, porque son las promesas paradójicas que sostienen la vida humana en el medio del sufrimiento y las tribulaciones. Proclaman las bendiciones y recompensas ya garantizadas por Cristo, porque Cristo ha decidido esto por nosotros. Han comenzado en la vida de la Virgen María y de todos sus santos, y por mediación de la Virgen María y de los santos podemos ser testigos de las grandes recompensas que ellas nos traen, cuando nos ayudan a vivir de acuerdo con los 10 mandamientos fielmente. Piensen en la felicidad de la hija de Joana de Betamola al ver como testigo la beatificación de su madre, y por mediación de la Santa Virgen María y de los santos, que nosotros podemos concebir la gran recompensa de las bienaventuranzas vividas. San Juan así lo hizo. La recompensa no solamente se le dio a ella como santa, y no fue solamente proclamado como santo a ella, sino también fueron nutridas y dadas a nuestros familiares presentes en su canonización. La misma hija, a quien ella dio su vida por no abortarla. ¿Qué don tenemos en las bienaventuranzas, en los 10 mandamientos? Y sin embargo, nuestra cultura actual, llena de relativismos y secularismo, quisiera acabar, eliminar toda mención de la ley de Dios, particularmente en la esfera pública. Las bienaventuranzas revelan la meta de la existencia humana. En número 17-19 del Catecismo, las bienaventuranzas revelan la meta de la existencia humana. Uno quiere saber de qué se trata la vida, por qué estoy aquí. Preguntas sobre la existencia humana, ahí están. Lean las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas revelan la meta de la existencia humana, el final de los actos humanos. Dios nos llama a sus propias bienaventuranzas en el cielo, y esta vocación se dirige a cada persona individualmente, así como a la iglesia en su totalidad como novia de Cristo, al nuevo pueblo de Dios, que se compone de aquellos que han aceptado la promesa y han vivido de acuerdo con ello en la fe, es decir, de aquellos que le siguen. ¿Qué don tenemos en las bienaventuranzas? ¿Qué don tenemos en este sermón de la montaña tan hermoso al comienzo del Evangelio de San Mateo, capítulo 5? Quiero instarlos a que algún momento en el día de hoy, incluidos nuestros televidentes, lean el sermón de la montaña antes de retirarse en el día de hoy, esta noche.
and just spend a few moments in y pase unos momentos en silencio contemplándolo, following your reading of them. siguiendo su lectura de ello. For the desire Porque el deseo, for human happiness is de la the desire for God, and the desire felicidad humana es el deseo de Dios, y el deseo de Dios es el deseo de la felicidad humana. San Juan Vianney, aquel maravilloso patrón de los párrocos, glorious. dice que este es el deber glorioso del hombre, el orar y el amar. If you pray, and Si uno ora y uno ama, that is where a man es ahí donde se encuentra la felicidad del hombre. If you pray and if you love, Si oras y amas, es ahí donde la felicidad del hombre se encuentra. and contemplating Y contemplando las bienaventuranzas, do both. ayúdanos a hacer ambas cosas. Pray, Nos ayudan a orar and they help us, y nos ayudan a amar both God and neighbor. tanto Dios como al prójimo. God bless you. Que Dios les bendiga.